Buenas tardes, ingeniero, compañeros, compañeras. Mi nombre es Estefanía Granizo, represento al Instituto Superior Universitario Sucre, estudiante de la carrera de Contabilidad del semestre quinto B nocturna. Yo les voy a hablar sobre la asignatura de Auditoría Financiera, resumen de las NIAs. 1. NIA 200. Objetivos generales del auditor independiente y conducción de una auditoría de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. Esto quiere decir, es expresar su opinión sobre los estados financieros con un alto nivel de seguridad razonable y suficiente evidencia para reducir el riesgo de auditoría, donde los estados financieros están libres de representaciones erróneas debido a fraude o error, debido a que la evidencia en la que se basa el auditor pueda ser más persuasiva que conclusiva. 2. NIA 210. Acuerdo de los términos de los trabajos de auditoría. Esto quiere decir, los acuerdos que se establecen aquí van en relación con el auditor y la administración, ya que bien es cierto, el auditor trabaja de manera independiente y va a necesitar información previamente de administración y para ello eso debe establecer ya lo mencionado. 3. NIA 220. Control de calidad para una auditoría de estados financieros. Resumen, en esta parte es muy importante ya que aquí el auditor aplica procedimientos que le van a ayudar a ver la eficiencia de la viabilidad de los estados financieros y se basa también en ciertos parámetros que le ayudan a ver a los estados financieros de manera global y legal como de manera interna. 4. NIA 230. Documentación de auditoría. Esto quiere decir cuando el auditor abarca sus resultados o dictamen, debe tener siempre documentos que respalden o validen su opinión. Es decir, que si en algún punto el auditor cometió un error, puede verificar nuevamente sus documentos y así rectificar. 5. NIA 240. Responsabilidad del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados financieros. Esto quiere decir, en este punto el auditor debe siempre tener en mente que en todo documento puede existir un error o fraude y por ello estar muy acierto o activo en verificar esto. El auditor puede dejar su trabajo si encuentra que existe fraude que enfrente de manera directa y riesgo a la entidad y más si la administración está involucrada. 6. NIA 250. Consideración de leyes y regularizaciones en una auditoría de estados financieros. Esto quiere decir, al hablar de los estados financieros se trata de toda la relación con el dinero, lo que sustenta a la entidad. Para ello, el auditor debe revisar todo minuciosamente de forma legal, viendo si han pagado sus multas, sus impuestos y si está al día en todo o existe algún fraude fiscal. 7. NIA 260. Comunicación con los encargados del gobierno corporativo. Esto quiere decir tener una buena comunicación con el gobierno como parte ayuda de manera eficiente a poder solventar y supervisar los riesgos que se vayan presentando, ya que el auditor, al tener una buena relación con los encargados, se comunican acerca de los fraudes y deficiencias y dificultades que se encuentren. 8. NIA 265. Comunicación de eficiencias en el contrainterno a los encargados del gobierno corporativo y a la administración. Esto quiere decir, si el auditor al analizar todo de manera sistemática encuentra valiosos déficits de control interno, debe comunicar oportunamente al administrador para que pueda tomar acciones que ayuden a solventar esto. 9. NIA 300. Planeación de una auditoría de estados financieros. Esto quiere decir, ante que un auditor tiene una auditoría, debe realizar una planificación. Esto planifica de todo lo que el auditor piensa, realiza y de todas las áreas en que se usen para la evaluación de los planes de trabajo.
10. NIA 315. Identificación y evaluación de los riesgos de error material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno. Esto quiere decir cuando el auditor encuentra errores durante sus evaluaciones de riesgo, haber conocido el entorno o entender toda la evidencia del control le puede ayudar con estos riesgos, ya que al analizar su sistema de información o monitoreo de control, tener eficiencia en su auditoría. 11. NIA 320. Importancia relativa en la planeación y realización de una auditoría. Esto quiere decir, al momento de que el auditor realice su planeación, debe dar niveles de importancia a las razones auditadas con el fin de encontrar errores, fraudes que puedan ser afectados a los estados financieros del auditor. También puede cambiar los niveles de importancia acorde a su evaluación. 12. NIA 330. Respuestas del auditor a los riesgos evaluados. Esto quiere decir, el auditor al momento de realizar una educación de los riesgos encontrados, él mismo necesita que los estados financieros diseñen instrumentos, procedimientos conforme a estos errores de una relación de evidencia. 13. NIA 402. Consideraciones de auditoría relativas a una entidad que usa una organización de servicios. Esto quiere decir, esta norma nos habla sobre las relaciones de datos o evidencias en las que puedan presentar servicios a empresas, importancia y que dichos servicios tengan gran relevancia dentro de los estados financieros. 14. NIA 450. Evaluación de los representantes erróneos identificados durante la auditoría. Esto quiere decir, dentro de esta norma, el auditor resulta los recursos erróneos de identificación durante su auditoría. Dentro de ellos, inducirán con el fin de determinar los departamentos de los estados financieros. 15. NIA 500. Evidencia de auditoría. Esto quiere decir cuando un auditor va a realizar un dictamen o dar sus conclusiones, debe siempre tener el respaldo, su opinión respecto a su auditoría. El auditor, todos de evidencia, debe solicitar a la administración y estos deben ser integrados y confiables. 16. NIA 501. Evidencia de auditoría, consideraciones específicas para partidas seleccionados. Esto quiere decir, esta norma habla acerca de los inventarios, lígitos y reclamaciones que tiene una importancia de relación dentro de los estados financieros. 17. NIA 505. Confirmaciones externas. Esto quiere decir, esta norma se basa en los procedimientos que el auditor debe realizar para tener una confirmación externa. Esta confirmación ayuda a que las evidencias obtenidas sean confiables y seguras. Y además el auditor va a analizar si la información es relevante o si necesita obtener más información. 18. NIA 510. Trabajos iniciales de auditoría y saldos iniciales. Esto quiere decir, esta norma a qué sirve para análisis y de auditoría debe realizar a los saldos iniciales a través de los estados financieros y ver si los saldos iniciales tienen o no errores para así siempre tener evidencia, ya que el auditor a realizar da su opinión y debe ser justificada. 19. NIA 520. Procedimientos analíticos. Esto quiere decir los procedimientos analíticos que el auditor implementa, diseña, le ayuda a dar una conclusión más general sobre los estados financieros. 20. NIA 530. Muestreo de auditoría. Esto quiere decir, esta norma se basa en los datos estadísticos que un auditor debe realizar. Por ejemplo, él debe resumir una cuenta que tiene y así poseer sistemáticamente. 21. NIA 540. Auditoría de estimaciones contables, incluyendo estimaciones contables del valor razonable y revelaciones relacionadas.
Esto quiere decir el auditor, para poder tener evidencia respecto o si las estimaciones contables son o no razonables, debe tomar como en cuenta referencias de información financiera para así ser aplicado. 22. NIA 550. Partes relacionadas. Esto quiere decir, es una norma que nos habla acerca de las partes que se encuentran relacionadas con la entidad auditada del auditor. 23. NIA 560. Hechos posteriores. Esto quiere decir, los hechos posteriores hacen referencia a que después que el auditor haya dado su dictamen y con él conclusiones o durante la fecha de dictamen, la administración es lo que se encarga de planificar la auditoría o cambios de riesgos. 24. NIA 570. Negocio en marcha. Esto quiere decir, para que el auditor pueda presentar su dictamen, respetar al negocio en marcha, debe recolectar toda la evidencia e información. 25. NIA 580. Declaraciones escritas. Esto quiere decir, esta norma realiza o declaraciones que el auditor solicita a la administración para comprobar el cumplimiento respecto a los estados financieros. 26. NIA 600. Consideraciones especiales, auditorías de estados financieros de grupo, incluido el trabajo de las auditorías de los componentes. Esto quiere decir, el auditor habla sobre los lineamientos y debe tener en cuenta el auditor para realizar la auditoría de un grupo. 27. NIA 610. Uso del trabajo de auditores internos. Se trata de la función de auditoría interna, ya que depende de la organización y estructura de la entidad que se ocupa del monitoreo del control interno. 28. NIA 620. Uso del trabajo de un experto. Se trata de las obligaciones del auditor con respecto al trabajo de una persona u organización en un campo de especialización durante al de la auditoría establecida. 29. NIA 700. Formación de una opinión e informe sobre estados financieros. Esto quiere decir, se trata el debe que tiene el auditor el momento de formar una opinión sobre los estados financieros y menciona cómo debe ser la presentación y el contenido del informe de auditoría. 30. NIA 705. Modificaciones a la opinión en el informe del auditor independiente. Esto quiere decir, se trata sobre la estructura y control de un informe de auditoría y estos se ven afectados con el auditor expresa una opinión modificada. 31. NIA 706. Párrafos de énfasis sobre asuntos y párrafos de otros asuntos en el informe de auditor independiente. Se trata sobre las circunstancias en las que el auditor ha considerar incluir en el informe de auditoría para que se corresponda a los estados financieros de auditoría en sí. 32. NIA 710. Información corporativa, cifras correspondientes y estados financieros comparativos. Esto quiere decir, el auditor debe obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre la información comparativa incluida en los estados financieros, está presentando de acuerdo al marco de referencia. 33. NIA 720. La responsabilidad del auditor en relación a otra información, documentos que contienen estados financieros auditados. Esto quiere decir, el auditor debe responder oportunamente y apropiadamente cuando los documentos que contienen los estados financieros auditados y el dictamen, el auditor incluya otra información que pueda afectar su credibilidad. 34. NIA 800. Consideraciones especiales, auditoría de los estados financieros preparados de acuerdo con su marco para propósitos especiales. Esto quiere decir, el auditor aplica las normas internacionales de la auditoría y debe tener en cuenta las consideraciones especiales en una auditoría de estados financieros. 35. NIA 805. Consideraciones especiales. Auditoría de un estado financiero individual y elemento específico
cuentas o partidas de un estado financiero. Esto quiere decir, el auditor debe atender las consideraciones especiales para una auditoría de los estados financieros en donde tome en cuenta los estados financieros de la auditoría. 36. NIA 810. Compromisos para informar sobre estados financieros resumidos. Esto quiere decir, el auditor debe determinar su cumplimiento de trabajo para el dictamen de los estados financieros. Esto ha sido la explicación sobre las NIAs. Yo les voy a hablar sobre auditoría financiera en un cuadro comparativo de COSO 1, 2, 3. El informe COSO es un documento que su contenido está dirigido a la implantación y gestión del sistema del control interno. Ha sido de gran aceptación desde su primera generación en 1992. El informe COSO se ha convertido en el mejor práctico y estándar de referencia para todo tipo de empresas públicas y privadas. La implementación del sistema COSO genera beneficios, emite riesgos, detecta fraudes y aporta la eficiencia en los controles en una entidad. La elección adecuada del sistema COSO debe ser acorde al grado de desarrollo que posea la entidad. Los modelos del sistema COSO buscan la eficiencia y la eficacia de los recursos, la fiabilidad de la información interna y externa, financiera y no financiera, la alineación de los elementos a la misión de la entidad, la verificación del cumplimiento de las leyes y normas vigentes en sistema debe ser aplicado para la dirección y administración y el resto del personal de una entidad. COSO 1. Informe COSO 1. Es conocido como parte del COSO 1 en 1992. La comisión destinado para que la organización evalúe y mejore los sistemas de control interno generan de una definición en común. Definición del control interno. El control interno antes, en 1992, no tenía el mismo significado para todos, existiendo en diversas definiciones que generaban muchas interacciones a nivel personal y entendimiento. La organización COSO publicó el informe COSO 1 integrado los diversos conceptos en una sola definición. COSO 2. Para el año 204, la organización COSO mostró más relevancia, potencia a los establecimientos sucedidos por error en empresas de los Estados Unidos. A partir del año 2001 y 2002 se publicó de estados de riesgos o conocido como COSO 2 o COSO ERM. Vino a dar un nuevo enfoque a las prácticas de concepto del control interno e introducido la importancia de una gestión de riesgos adecuada y ha sido todos los niveles de la organización incubrible. Definición de gestión del riesgo, COSO ERM. Define la gestión de los riesgos como un proceso a efectuar para el Consejo de Administración de una entidad, dirección y restas personales aplicados para la definición de las entidades y eventos de administración. COSO 3. Para mayo del 2013, la organización COSO publicó la tercera versión integrado conocido como COSO 230. En el presente modelo se formó por los 5 componentes como en el COSO 1. Lo que le diferencia el COSO 2013, COSO 1992 sobre los 17 principios que están relacionados
con componentes y que sirven para el establecimiento deben sistema del control interno efectivo que debe implementar en toda la organización. Esto ha sido la explicación.